En plena plaza del Ayuntamiento de Campo de Caso, uno de los concejos que constituyen una de las joyas del paraíso natural, el Parque Natural de Redes, que además es reserva de la biosfera, nos encontramos con el Hotel Rural La Plaza, un rincón espectacular en el que poder descansar cómodamente tras una jornada de senderismo y visitas por el entorno. Sus habitaciones amplias y muy luminosas conforman un ambiente rural óptimo para el descanso y disfrute de los huéspedes, lo que en combinación con una amplia variedad de rutas, paseos y visitas que ofrece el Parque Natural, constituye un lugar óptimo para pasar las vacaciones. Este fin de semana parece que el tiempo nos va a acompañar. Durante el viernes tendremos los cielos muy nubosos a cubiertos durante prácticamente toda la jornada, con posibilidad de algún claro sobre todo en los límites con León en las horas centrales del día. Precipitaciones, la verdad es que no se esperan que sean muy abundantes, quizás pueda aparecer algo de orvallo a primeras y últimas horas, pero nada destacable. Las temperaturas, eso sí, seguirán frescas, la mínima se quedará en 11 grados centígrados y la máxima estará en torno a los 17 grados centígrados. El sábado la nubosidad disminuirá, los cielos estarán poco nubosos desde primera hora de la mañana, aumentando las nubes quizás durante la tarde pero dejando pasar el sol y posibilidad de algún banco de niebla matinal. No se esperan precipitaciones durante todo el día y las temperaturas seguirán frescas, sobre todo por la mañana, donde la mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados y la máxima en torno a los 18 grados centígrados. El domingo más estabilidad. Los cielos estarán poco nubosos a despejados durante todo el día y quizás aparezcan algunas nieblas matinales nuevamente por la mañana que poco a poco irán despejándose. Las precipitaciones estarán ausentes durante toda la jornada, la temperatura mínima se encontrará en torno a los 9 grados centígrados y la máxima subirá por fin en torno a los 22-23 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, quizás algunas nubes durante el viernes, pero que no impedirán realizar las actividades que permite el Parque Natural de Redes y que permitirá disfrutar del Hotel Rural La Plaza, en Campo de Caso. Hoy nos encarga la predicción del tiempo también el Hotel-Restaurante Casa Pedro en la comarca de Los Oscos, en la zona privilegiada de Santa Eulalia de Oscos, en este hotel paradisíaco con unas instalaciones preciosas y con además una comida casera que es muy recomendable para que vayamos al occidente de Asturias, que además este fin de semana va a corresponderle también un muy buen tiempo. Vamos a dar buenas noticias también para este hotel occidental, Hotel Rural Casa Pedro. Vamos ya con la predicción para el viernes. El viernes amanecerá con alguna nube baja, alguna nube de retención, pero poco a poco se irán despejando los cielos y yo creo que va a ser una de las zonas de Asturias donde más limpios van a quedar los cielos durante las horas de la tarde. Así hemos previsto una temperatura mínima que va a bajar hasta los 9 o 10 grados de mínima y la máxima que andará alrededor de los 19 o 20 grados. Pero ya digo que va a quedar una tarde totalmente espectacular en esta zona del occidente asturiano. Eso sí, las temperaturas no son para tirar cohetes, pero van a ir subiendo en los siguientes días. Así, el sábado día 23 contaremos con los cielos prácticamente despejados. Si acaso van a ir apareciendo algunas nubes altas, nubes que para nada van a dejar los cielos tapados, simplemente los enmarañarán un poco, darán esa nota, esas pinceladas de blanco en los cielos y las temperaturas este día van a bajar las mínimas y van a subir las máximas. La mínima andará alrededor de los 6 o 7 grados y la máxima podría llegar hasta los 21 o 22, por lo tanto una amplitud térmica, por la mañana chaqueta y por la tarde paseo y bueno, pues a mediodía tendremos, ya digo que temperaturas agradables, de alrededor de los 21 o 22 grados. En cuanto al domingo, en el Hotel-Restaurante Casa Pedro de Santa Eulalia de Oscos, tendremos los cielos con las mismas pinceladas de nubes altas que el día anterior, si acaso alguna menos. Durante el día tenderán, eso sí, a ir disminuyendo, como digo, estas pinceladas de nubes altas y por lo tanto los cielos tenderán a quedar otra vez limpios. Por la mañana las temperaturas van a ser frescas, aunque no tanto como el día anterior, y llegarán a rondar los 9 o 10 grados de mínima. Y las máximas este día sí que subirán otros 3 o 4 grados, por lo tanto andaremos ya alrededor de los 24 o 25 de temperatura máxima en Santa Eulalia de Oscos, en el Hotel Rural Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos, como digo, en la comarca occidental, que como digo tiene unos platos tradicionales espectaculares. Hoy también viajamos a León para situarnos en plena cordillera cantábrica, en un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, el Bosque de Gordón, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie, en los que poder disfrutar plenamente de las vacaciones, con un restaurante de hasta 120 comensales abierto durante todo el verano. El camping del Bosque de Gordón, además, se encuentra en una zona estratégica,
punto de partida de rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza como las hoces de Vaz-Cervera o las cuevas de Valporquero. Desde su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio, el campi del Bosque de Gordón nos pide la previsión de tiempo para este fin de semana. Fin de semana totalmente estable en la zona del norte de León. De hecho, el viernes los cielos aparecerán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad solo de alguna nube alta suelta a última hora de la tarde. Precipitaciones no se esperan durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, con mínimas en torno a los 5 o 6 grados centígrados y máximas que se moverán en torno a los 21 o 22 grados centígrados. El sábado más de lo mismo, los cielos estarán despejados durante prácticamente todo el día, con posibilidad nuevamente de algunas nubes de tipo bajo o alto durante la tarde. No se esperan precipitaciones tampoco durante toda la jornada y las temperaturas seguirán bastante frescas, moviéndose nuevamente entre los 5 o 6 grados centígrados de mínima por la mañana y en torno a los 22-23 grados centígrados durante la tarde. El domingo subirán las temperaturas y los cielos permanecerán limpios de nubes durante todo el día, quizás alguna niebla matinal que despejará durante la mañana. No se esperan precipitaciones y, como digo, las temperaturas subirán. Se notará sobre todo en las máximas, que rondarán los 24-25 grados, quedándose las mínimas en torno a los 8 grados centígrados. En resumen, un fin de semana estable, ideal para disfrutar del camping Bosque de Gordón.